Muy buenos días y bienvenidos un día más a este tiempo de estudio devocional, este espacio que hacemos cada día para meditar en la palabra de Dios y para recibir de parte de nuestro Padre Eterno estas palabras que nos fortalecen, que nos llenan, que nos levantan y que nos ayudan a crecer para salvación. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia IRE les doy la bienvenida a este canal de la Iglesia IRE. Y bueno, antes de continuar con la meditación del día de hoy, quiero invitarles a que escuchen este audio hasta el final. También invitarles que, que lo compartan con otra persona, con otros grupos en sus estados y con los que ustedes más puedan y que también que le den me gusta a este material, a este contenido. Y entre más compartamos y entre más me gusta tenga, pues la plataforma de YouTube pues le recomendará este video y este contenido a muchas más personas. Dese cuenta de que hay muchas personas que están necesitando, que están anhelantes de escuchar el Evangelio y de escuchar la palabra de Dios. Y este es el momento. Este es el momento para que usted comparta este audio, para que usted comparta este contenido con otra persona y el Espíritu Santo hará su obra. También quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho y que exploren los diferentes contenidos que tenemos en nuestro canal. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio de Mateo capítulo 26 y vamos hoy a la última parte. Mateo 26 nos está mostrando con lujo de detalles pues cuál fue la última noche que el Señor pasó con sus discípulos antes de su muerte y su resurrección. La última noche que el Señor pasó como hombre. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que el verbo se hizo carne, que Él se humilló a sí mismo, nos dice en Filipenses capítulo 2, haciéndose hombre, pasando por esa parte, esa humanidad. Y pues aquí estamos viendo la última noche. Mateo 26, una larga noche, nos relata y estamos viendo también en este capítulo cómo nos muestra el proceso de la caída de Pedro, cómo Pedro, uno de los discípulos, uno de los, digámoslo así, de los líderes de la iglesia, pues cayó paulatinamente hasta llegar a un nivel pues insospechado. Y eso es lo que vamos a ver en este día, en esta última parte. Yo le invito a que, bueno, quiero comenzar meditando con algo. Mm, Muchas veces vemos los cristianos caer. Muchas veces escuchamos cómo tal persona que, pues, que tiene una vida espiritual, que tiene una vida consagrado al Señor, que tiene una vida en la iglesia, que conoce al Señor. Muchas veces escuchamos que estas personas caen, caen en pecado. Unos caen en adulterio, otros caen en fornicación, otros caen, bueno, en cualquier cantidad de situaciones. Pero, pero vamos a ver que esas situaciones o esa caída no se da de la noche a la mañana. Un cristiano no cae en pecado de la noche a la mañana. Es un proceso que se vive poco a poco. Poco a poco se van dando pasos hasta que la persona llega a un nivel donde toca fondo. Y cuando la persona toca fondo, es ahí cuando levanta sus ojos al cielo y busca al Señor. Y el Señor empieza a hacer una obra de levantarlo, a hacer un milagro. Recordemos la parábola del Hijo Pródigo, que el Señor también nos la ha compartido en el Evangelio, de cómo este hijo, pues simplemente le pidió a su padre su herencia, se alejó de él, se fue a la provincia más apartada que encontró y allí desperdició sus bienes hasta que llegó a un nivel de pobreza y de necesidad, hasta que le tocó reconocer quién era su padre y volver a él. Y el padre lo recibió y lo restauró y lo levantó.
Eso es lo que vemos. Un cristiano no cae de la noche a la mañana. Y aquí vamos a ver en esta última parte, a partir del versículo 69 de Mateo 26, cómo es la conclusión de esa caída de Pedro. Dice así, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Mire, aquí vemos entonces la conclusión de ese proceso de caída de Pedro. ¿Dónde empezó ese proceso? Pues ese proceso empezó con una actitud de orgullo, cuando Pedro se levantó y dijo: yo nunca me alejaré de ti, yo nunca te negaré, si es posible moriré. Empezó con una actitud de orgullo. Luego vimos el enfriamiento espiritual. Cómo Pedro dejó de orar, se quedó dormido en el momento más crucial de la vida del Señor. Aún después de celebrar la Pascua, de ese momento tan bonito, recuerde que dice que después de que cantaron el himno, se fueron a Getsemaní, estuvieron allí, Jesús se fue a orar y Pedro se quedó dormido. El adormecimiento espiritual, el quedarse dormido en el momento más crucial, y es por eso que el Señor le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces vemos el segundo escalón hacia abajo, el adormecimiento espiritual. Vemos el tercer escalón, lo vimos con el arresto de Jesús. Y el arresto de Jesús nos dejó ver cómo Pedro sacó su espada para tratar de frenar la voluntad de Dios. Es decir, con una actitud humana, él dijo: yo voy a pelear para que al Señor no lo detengan. Y dice que él agredió a uno de los siervos de los sacerdotes y le cortó la oreja. Y el Señor le dijo: mete tu espada en tu vaina. Y el Señor hizo un milagro con este hombre, con Malco. Pero entonces aquí vemos la otra actitud. Cómo Pedro quiere oponerse a la voluntad de Dios, tratando de arreglar la situación por sus propios medios. O sea, él no entiende cuál es la voluntad de Dios. Él no entiende cuál es la voluntad de Dios y entonces toma esa actitud. Y eso es una de las características de la caída de un cristiano. No entiende la voluntad de Dios y trata de arreglarlo y trata de hacerlo por sus propios medios, según sus propias ideas y como a él le parece. Mire, ahí vemos entonces el proceso de caída. Cuando al Señor lo llevan al concilio, nos dice también que Pedro le seguía de lejos. Pedro se volvió un seguidor lejano. Y hay muchos cristianos que en medio de ese proceso de caída se vuelven seguidores de lejos. O sea, él ya no estaba en medio del ajo, como se dice, ya no estaba en medio de los discípulos, sino que él se volvió seguidor de lejos. Y así le pasa a muchos cristianos. Se van enfriando en su vida, se van llenando de razonamiento, se van llenando de lógica humana y pues simplemente se van alejando. Se van alejando poquito a poco, van dejando de venir a las reuniones, van dejando de congregarse, dejan de venir a las células, no siguen asistiendo a sus reuniones pastorales con sus pastores, con sus líderes, dejan de orar y se van enfriando poco a poco. También nos dice que Pedro pues empezó a verse, aparte que le seguía de lejos, él volvió y se juntó con los incrédulos. Se juntó con aquellos que no
que no querían a Jesús, con los incrédulos. Se volvió otra vez el amigo de esos pecadores y compartió con ellos. Se calentó en el fuego con ellos. Y entonces aquí nos dice el versículo 69 que Pedro estaba sentado fuera, en el patio. O sea, él estaba fuera, él no estaba pendiente del Señor, pendiente del juicio que le estaban haciendo, pendiente de las acusaciones, como como cualquier otra persona, pues podía estar en este caso. Imagínese que si a usted le detienen un familiar, le detienen un amigo, pues usted va a estar pendiente de qué van a estar haciendo, de cuáles son las noticias, de cuál es el proceso, de qué es lo que está pasando. Pedro no. Pedro simplemente dice que estaba sentado fuera en el patio, calentándose, charlando con otros, esperando ahí como de incógnito, porque esa es la palabra. Y dice que se le acercaron unas personas diciendo, sí, tú estabas con Jesús, el Galileo. O sea, difícil, era difícil que Pedro se escondiera. Y les voy a explicar por qué. Porque en el tiempo en que Pedro compartió con Jesús, pues se le pegaron como las costumbres, la forma de ser de los discípulos de Jesús. Recuerde que el ministerio de Jesús no fue una cosa pequeña, no fue nada oculto. Eh, Él ganó muchísima popularidad, tenía una forma de ser y que pues para nadie era un secreto cómo era la forma de ser de Jesús y de sus discípulos. Y para Pedro pues era evidente que él era uno de ellos. O sea, él por más de que dijera que no, pues su lenguaje, su forma de vestir, su forma de mirar, su forma de hablar lo delataba. Y aquí vemos la actitud de muchos cristianos que pretenden esconderse, pero sus formas dicen otra cosa. ¿Qué pasó? Que mire que aquí aparecen tres cosas en la negación de Pedro. Pedro lo negó 3 veces al Señor, cuando dijo que no lo iba a negar. Pero en cada negación sucedió algo bien especial. Lo primero, dice en el versículo, pero lo primero que le dicen, tú también estabas con Jesús, el Galileo, no te escondas. O sea, en otras palabras, la persona o la mujer le dijo, no te escondas, Pedro, no te escondas. Tú eres uno de ellos, porque tu mirar, tu hablar, tu caminar te delata. Tú eres uno de ellos. Y Pedro dice el versículo 70, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Mire esto, él negó simplemente. Después viene otra persona, dice, le vio otra, dice el versículo 71. Y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús, yo lo conozco. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Mire que la primera vez simplemente negó. La segunda vez dice, negó con juramento. Pero dice el versículo 73, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Mire, Pedro 3 veces, y tenga en cuenta este número, porque es muy significativo. Es muy significativo para lo que viene después. Porque 3 veces Pedro dijo, yo no conozco al Señor. Yo no sé quién es ese Señor. Yo no sé quién es ese hombre. No lo conozco. En otras palabras, lo que Pedro estaba diciendo es, me avergüenzo. Me avergüenzo de él. Y ese es como el último escalón de un cristiano que cae en pecado. Lo último que quiere es que lo identifiquen con otros cristianos. Mire, negar al Señor implica muchas cosas. Negar al Señor implica abandonar la fe. Negar al Señor implica decir, decir, yo no sé de qué me hablan, yo no conozco al Señor, yo no sé. Mire, ¿cuántas veces nosotros, muchas veces,
muchos cristianos niegan al Señor. Y no precisamente diciéndolo tajantemente, sino con sus actitudes, con sus hechos, a veces sin palabras, a veces con las acciones o dando mal testimonio, porque esa es otra forma de negar al Señor. Cuando se da mal testimonio, cuando muchos saben que usted es cristiano, pero usted actúa de una forma totalmente diferente, como la gente del mundo, como la persona del mundo. Mire, hay una palabra que el Señor le dijo a sus discípulos en este mismo evangelio, en el capítulo 10, en el versículo 32 y 33. Pues vemos que el Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos y les dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mire que aquí lo está diciendo y lo está enseñando el Señor. Mire, el peligro o lo que implica negar al Señor. Cuando usted y yo somos cristianos, nuestro deber es confesar a Cristo, confesar que creemos en Él, que caminamos con Él, que lo tenemos a Él como el primero en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué el Señor les decía esto? Porque recordemos el contexto que estaban viviendo los discípulos y lo que se vivía en esa época. Estaban en medio del Imperio Romano, de la dominación del Imperio Romano. Y el Imperio Romano era muy, muy drástico. O sea, pensemos en esto. El Imperio Romano era un ente donde la política y la religión iban de la mano. Política y religión iban agarradas. Eran una cosa dependía de la otra. O sea, la política y la religión eran amigas. O sea, ellas estaban ahí, enlazadas, digámoslo así. Entonces, lo que implicaba el fallo en la religión, pues implicaba también una amenaza a nivel político. Entonces, el emperador era considerado como un dios, como algo divino. El César y Augusto, como se llamara, Nerón, Calígula, bueno, como se hubieran llamado todos los emperadores, ellos eran considerados como dioses, como algo divino. Entonces, ¿qué era lo que perseguía la cultura romana? Que ese emperador pues fuera visto como el dios de ellos. Ahora, ¿qué pasaba? Pues que el pueblo de Israel ya había aprendido la lección desde después de Babilonia y ellos sabían y tenían claro que solamente había un Dios. De hecho, los israelitas o los judíos todos los días hacen una oración que es Shema Israel. Ellos confiesan que solo hay un Dios, un único Dios. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, esa es la confesión principal que ellos hacen. Entonces, usted imagínese, la política o el gobierno romano, pues ellos estaban instigando al pueblo de Israel a que adoraran sus dioses, a que adoraran sus deidades, a que adoraran al emperador, a que se le arrodillaran al emperador. Y eso no lo iba a hacer el pueblo de Israel. Por eso había tanto problema. Por eso los romanos veían a los judíos como una amenaza. ¿Por qué? Porque ellos, pues digámoslo así en sentido coloquial, no le comían cuento a los romanos. Ellos no veían a los romanos o al emperador como un dios. Entonces, miremos aquí. Entonces el Señor les dice: el que me niegue, pues yo lo negaré. Pero el que confiese, yo le confesaré delante del Padre. Mire, confesar a Cristo a pesar de lo que sea. ¿Y qué significaba confesar a Cristo? Pues, ¿o qué implicaba confesar a Cristo en ese tiempo? Confesar a Cristo implicaba
pues que corría riesgo su propia vida, porque la amenaza que ellos hacían era: si usted confiesa a Cristo, lo mato. Entonces, eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Mire, el que quiera guardar su vida, la perderá. Pero el que me confiese delante de los hombres, salvará su vida. Mire, esto es tremendo. Estamos viviendo en una sociedad, estamos inmersos en una cultura donde cada vez hay más, digamos, multiculturalidad. Y se ha proliferado pues la creencia de que cada cual puede creer en lo que quiera. Y aún las cosas pues van mucho más allá, porque se ha proliferado la idea de que Dios no existe, primero. Eso es lo primero. Segundo, una cantidad de ideologías que van marcando la pauta en este momento y se van volviendo tan fuertes que casi que se ha vuelto una religión, y el que no se adhiera a esas ideologías pues lo sacrifican, lo cancelan, hablan mal de él, bueno, prácticamente lo apedrean, lo dañan. Entonces hay mucha gente que se atemoriza de confesar al Señor por miedo a lo que digan. Ahora, aquí viene el reto que el Señor nos está diciendo. Cuando nosotros nos debilitamos en nuestra fe, pues lo último que hacemos es empezar a negar que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Mire, a lo largo de la historia de la iglesia, pues fueron muchos los mártires que murieron. En el primero, sobre todo en el segundo y en el tercer siglo, hubo muchas personas, muchos cristianos, que fueron torturados, fueron llevados al circo, al Coliseo romano, fueron puestos en burla y en una cantidad de vituperios y de cosas, porque los querían obligar a que renegaran de su fe. Y ellos no lo hicieron y murieron. Y murieron en medio de unas cosas, unas muertes terribles, pero fueron fieles hasta el final. Y usted dirá, pero bueno, eso pasó en esos primeros siglos, pero es que también pasa en estos siglos. En el pleno siglo XX, en pleno siglo XXI, muchas personas han sido perseguidas por su fe. Muchas personas han sido torturadas por su fe. Muchas personas han muerto en países donde es delito ser cristiano. Es delito portar una Biblia. Es delito hablarle a otro del Señor, de Cristo. Mire, los que vivimos en estos países occidentales, de pronto, pues no vemos mucho eso. Aunque esto pasa también. Aunque esto pasa, nos rechazan cuando nos paramos a predicar en una plaza. Nos rechazan cuando hablamos de Dios. Se burlan de nosotros. Incluso nuestros familiares. Cuando planteamos nuestra fe, cuando dejamos clara que nosotros creemos lo que dice la Biblia. Pero sin embargo, el Señor nos manda que lo confesemos. El Señor nos manda que confesemos el nombre de Cristo en todo tiempo, en todo momento, y que no nos avergoncemos. Mire, nunca nos avergoncemos de ser cristianos. Nunca se avergüence. Y yo le invito a que haga el ejercicio. Confiese a Cristo. Confiese a Cristo. A pesar de que le digan lo que le digan. De que a lo mejor lo rechacen. De que a lo mejor corra riesgo su trabajo. O a lo mejor una relación sentimental que usted pueda tener. Cristo está por encima de todo. Cristo está por encima de todo. Volviendo al tema de Pedro, Pedro negó al Señor 3 veces. Y él dijo, yo no lo conozco, pero su forma de ser, su forma de hablar, su forma de mirar,
su forma de caminar, lo decía todo. Y entonces aquí viene otra de las lecciones. Como cristianos, nosotros no podemos escondernos, porque por más que usted diga, lo hable con sus palabras, sus hechos van a decir otra cosa. Ahora, ¿cómo termina este cuadro de Pedro? Pues termina que se cumplió lo que dijo el Señor en el versículo 75. Pedro se enojó mucho, maldijo. Yo me imagino que refunfuñó, maldijo y maldijo. Dijo malas palabras, dijo palabrotas. Cuando la Biblia nos habla de que él maldijo, el que comenzó a maldecir, seguramente dijo alguna palabra. En Lucas, el relato que nos cuenta Lucas, nos dice que el Señor estaba mirando. Aquí Mateo no lo dice, pero Lucas sí nos dice que el Señor estaba mirándolo desde lejos. Mire, y el Señor le lanzó una mirada, pero no de rabia, no de venganza, sino de amor. Y Pedro sintió esa mirada. Esto no nos lo cuenta Mateo, lo sabemos por Lucas. Y vemos cómo se cumplió lo que el Señor le decía. ¿Y cómo termina? Dice aquí en el versículo 75, y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? Porque entendió lo que había hecho. Porque fue consciente de su pecado. Porque fue consciente de que defraudó al Señor. Porque fue consciente de su caída. Y esto nos hace recordar lo que dijo el Señor al principio del Evangelio de Mateo. Al principio de todo este estudio que iniciamos ya hace varias semanas y varios meses. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muchas veces entendimos ese versículo desde el punto de vista de los que sufren. Y lo digo abiertamente, yo personalmente lo entendí así. Pero sí, porque hay mucha gente que sufre en el mundo, porque hay mucha gente que llora por muchas cosas, por muchas situaciones. Pero no está hablando de llorar por sufrimientos, no está hablando de llorar porque le vaya mal en la vida, porque pobrecito yo, ¿por qué me va tan mal? No, ¿sabe de qué habla? Llorar por el pecado. Reconocer el pecado y reconocer que se ha defraudado al Señor. La pregunta es, ¿a usted le duele pecar? Pedro lloró amargamente. Pedro lloró amargamente porque entendió el pecado que había cometido y fue consciente de su caída. En otras palabras, Pedro tocó fondo. Pedro llegó a un límite. Él tocó fondo. Y aquí no se nos vuelve a decir más qué hizo Pedro. Ya más adelante lo vamos a mirar. Pero Pedro lloró amargamente. ¿Cuánto tiempo lloró? No lo sé. No lo sabemos. Pero lloró. Porque le dolió. Le dolió el pecado. Le dolió y fue consciente de su caída. Y eso se llama conciencia de pecado. Eso se llama ser consciente de que se ha defraudado al Señor. Mire, la Biblia nos enseña más adelante en las cartas de Pablo. Nos dice, nos da la noticia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando una persona entiende que está en pecado, que ha defraudado al Señor, llora por el pecado, por defraudar. Porque nuestro anhelo siempre debe ser agradar al Señor, vivir en santidad, vivir haciendo la voluntad del Señor y no defraudándolo. Y tenga en cuenta esto, Pedro negó al Señor 3 veces. 3 veces lo negó. Y el hecho de negarlo 3 veces, pues eso más adelante va a ser parte de la restauración de Pedro. Porque Pedro no se quedó ahí.
Pedro se reencontró con el Señor. Pedro volvió a levantarse, o el Señor levantó a Pedro. Porque uno no se levanta, cuando un cristiano cae, no se levanta por sus propias fuerzas. Se encuentra con el Cristo resucitado. Y el Cristo resucitado levanta, restaura, fortalece. Y ya sabemos, bueno, por lo que nos dice la palabra de Dios, cómo el Señor lo levantó de tal manera que Pedro se convirtió en una ficha clave para el establecimiento de la iglesia y para la expansión del Evangelio de Dios. Pedro se levantó, Dios lo levantó, el Espíritu Santo lo levantó, Cristo lo levantó. Ahora, la pregunta es, ¿usted quiere que el Señor lo levante hoy? A lo mejor usted que me está escuchando estará pasando una situación similar, estará viviendo una situación similar. Conoció al Señor, caminó en algún momento con Él, pero llegó un momento en que su vida tomó otro rumbo. Usted llevó su vida en otra dirección, totalmente apartada de Dios o apartado de Dios. Y ahora está viendo las consecuencias. Mire, yo le invito a que usted se deje tocar por la mano del Maestro. Y a que a partir de hoy entre en la presencia de Dios nuevamente. Le pida perdón al Señor. Y también que le pida a Él que lo levante, que lo fortalezca, que lo llene. Yo le invito a que oremos. Padre Santo, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por darnos esta preciosa oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. De escuchar esta voz que tú tienes para nosotros cada día, Señor. Estas palabras que nos levantan, que nos fortalecen y que nos confrontan, Padre. Padre Santo, gracias por estas palabras que confrontan nuestra vida y que nos ayudan a entender la realidad que todos vivimos. Y es que todos hemos pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así nos dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender esa realidad en nuestras vidas, en nosotros. Y ayúdanos, Padre, a tener un verdadero arrepentimiento. Padre, reconocemos. Y yo le invito a que usted hoy reconozca que ha pecado, que ha fallado, que ha negado al Señor, que ha caído de la gracia, que se ha alejado, que ha vuelto atrás, que se ha desanimado, que se ha adormecido a nivel espiritual. Y hoy su vida está sumergida en una amargura, en una terrible tristeza, sin saber qué hacer. Padre Santo, yo te pido que hoy tú escuches la oración de aquellos que están pasando por esta situación. Y que hoy, Padre Santo, estas vidas puedan levantarse. Yo le invito a usted ahí, que me está escuchando, que hable con el Señor. Y pida perdón por sus pecados. Y reconozca que Jesús murió, que tomó la cruz, que tomó ese lugar que nos correspondía a nosotros, a cada uno de nosotros, por pecadores, por desobedientes, por haber hecho las cosas mal. El Señor tomó ese lugar. Padre Santo, gracias por enviar al Señor Jesucristo. Hoy reconocemos que el Señor Jesucristo murió en la cruz para darnos vida, para darnos salvación, pero que también resucitó y tuvo vida, una nueva vida, para darnos vida a nosotros. Padre, yo te doy gracias por lo que estás haciendo en la vida de cada uno, de los que están escuchando y de los que están siguiendo esta oración. Padre, gracias por levantar a los que están caídos, a los que se han caído, Señor. Gracias por levantar
y por restaurar a aquellos que han pecado, que han caído en tremendas cosas. Padre, yo te doy gracias por hacer una obra y por hacer un milagro. Hoy clamamos, Señor, para que hagas un milagro en muchas personas que hoy están viviendo así como Pedro, llorando amargamente, sin saber qué hacer, sin poder levantarse. Padre, yo te pido que hagas un milagro y que permitas que ellos se encuentren contigo nuevamente, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo, Señor, en este día, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.